cuando Dominic Morales recibió una llamada de una enfermera del Hospital General del Condado sobre un incidente de discriminación en la sala de emergencias que involucraba a uno de los mayores benefactores del hospital, supo inmediatamente que tenía una historia poderosa. Lo que no esperaba era descubrir una narrativa tan conmovedora sobre generosidad, prejuicio y el verdadero significado de la compasión. El Hospital General del Condado era una institución masiva que servía a toda la región, con más de 500 camas, docenas de especialidades y un departamento de emergencias que atendía a cientos de pacientes diarios. Era donde las personas acudían cuando más lo necesitaban. Y como muchos hospitales públicos, dependía en gran medida de donaciones privadas para mantener sus servicios. Dominic llegó al hospital 2 días después del incidente, habiendo coordinado con su contacto, una enfermera de la sala de emergencias llamada Sandra Martínez. «Gracias por venir», dijo Sandra, encontrándose con Dominic en la cafetería del hospital. «Lo que pasó fue absolutamente inaceptable, y alguien necesita saber la verdad. Cuéntame todo desde el principio». Sandra miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego comenzó. Hace 3 días, una mujer llamada Rosa Hernández llegó a emergencias con dolor severo en el pecho. Tenía 52 años, claramente en angustia significativa. Pero el doctor Michael Patterson, quien estaba de guardia, apenas le prestó atención. ¿Por qué no? Porque cuando la vio, solo vio a una mujer latina de mediana edad, modestamente vestida, sin seguro médico obvio. Asumió que estaba exagerando o buscando medicamentos. Lo escuché decirle a una residente: «Probablemente es solo acidez estomacal. Dale un antiácido y envíala a casa». Dominic sintió su indignación familiar creciendo. ¿Y qué pasó? Yo estaba en el área de triaje cuando llegó la señora Hernández. Vi sus signos vitales, vi su nivel de dolor y supe que algo estaba seriamente mal. Pero cuando intenté insistir en que el doctor Patterson la examinara adecuadamente, me descartó. Me dijo que estaba sobrereaccionando, que tenía pacientes reales que atender. ¿Qué hiciste? Seguí monitoreando a la señora Hernández, y 10 minutos después colapsó. Paro cardíaco completo. Tuvimos que resucitarla allí mismo en la sala de espera. Dios mío, resultó que tenía un ataque cardíaco masivo. Si no hubiéramos actuado inmediatamente, habría muerto, y cuando finalmente fue estabilizada y trasladada a cardiología, el doctor Patterson actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera ignorado completamente a una paciente que estaba muriendo. ¿Y entonces qué sucedió? Sandra sonrió ligeramente, aunque sin humor. Entonces alguien del Departamento de Desarrollo del hospital revisó su nombre, Rosa Hernández, y se dieron cuenta de quién era. ¿Quién es ella? Rosa Hernández es la fundadora de Hernández Cleaning Services, una de las compañías de limpieza más grandes del estado. Emplea a más de 1000 personas, y durante los últimos 15 años ha donado más de $3 millones a este hospital. Dominic dejó de escribir, sorprendida. 3 millones. 3 millones. Pagó por la renovación completa de la sala de pediatría, donó los fondos para nuestro nuevo equipo de mamografía, patrocina becas para estudiantes de enfermería de bajos ingresos. Su nombre está literalmente en una placa en el vestíbulo principal del hospital. Y el doctor Patterson no sabía quién era, no tenía idea, porque cuando la miró, solo vio a una mujer latina de clase trabajadora, no vio a una filántropa, no vio a una empresaria exitosa, solo vio sus prejuicios. «Puedo hablar con Rosa Hernández. Ella accedió a reunirse contigo, está en recuperación ahora, pero dijo que era importante que la gente supiera lo que pasó». Dominic fue escoltada al piso de cardiología, donde Rosa estaba en una habitación privada. A pesar de haber tenido un ataque cardíaco solo 3 días antes, estaba sentada en una silla junto a su cama, vestida con una bata de hospital pero con una dignidad que trascendía la ropa. Rosa Hernández era una mujer de estatura pequeña con cabello oscuro rayado de gris, arrugas alrededor de sus ojos que sugerían décadas de sonrisas y manos que mostraban el trabajo duro de una vida. Había algo en su presencia que inmediatamente inspiraba respeto. «Señorita Morales», dijo Rosa con voz suave pero firme, «Sandra me dijo que cubre historias importantes para nuestra comunidad. Siéntese, por favor. Gracias por hablar conmigo, señora Hernández. ¿Cómo se siente?» «Viva, gracias a Dios y a enfermeras como Sandra. Pero eso es más de lo que puedo decir sobre algunos de los médicos aquí. ¿Puede contarme qué pasó cuando llegó al hospital?» Rosa se acomodó en su silla, claramente eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Primero, quiero que entienda algo. No soy el tipo de persona que busca reconocimiento. Cuando dono al hospital, lo hago porque creo en su misión, porque quiero ayudar a las personas que no pueden pagarse atención médica. No lo hago para ser tratada especialmente». «Entiendo. Pero lo que me pasó hace 3 días no se trataba de tratamiento especial. Se trataba de tratamiento básico humano que debería recibir cada paciente. Cuénteme qué pasó.
Estaba en casa cuando comenzó el dolor. Al principio pensé que era indigestión, como el doctor después asumiría, pero se puso peor. Un dolor aplastante en mi pecho, irradiando por mi brazo. No podía respirar correctamente. Mi hija me trajo al hospital. Para cuando llegamos apenas podía caminar. Había estado esperando alrededor de 15 minutos cuando finalmente un doctor me vio. ¿El doctor Patterson? Sí. Entró al área de triaje donde yo estaba esperando. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo miró su portapapeles y dijo, ¿cuál es el problema? Le dije que tenía dolor severo en el pecho, que no podía respirar bien. Él hizo algunas preguntas básicas, pero podía ver que no estaba realmente escuchando. Estaba mirando su reloj, mirando a otros pacientes, claramente queriendo estar en otro lugar. ¿Qué dijo él? Dijo que probablemente era solo acidez estomacal o ansiedad. Me dijo que perdiera peso, que dejara de comer comida picante, que tomara un antiácido. Luego dijo que podía irme. No hizo ningún examen. Verificó mi presión arterial, eso fue todo. No hizo un EKG, no ordenó análisis de sangre, no hizo nada de lo que se supone que se debe hacer cuando alguien se presenta con dolor en el pecho. ¿Cómo se sintió? Rosa se quedó callada por un momento, las lágrimas formándose en sus ojos. Me sentí invisible, sentí que no importaba, y lo peor es que no fue la primera vez que me he sentido así en un entorno médico. Ha experimentado esto antes. Hace 5 años, fui a un especialista por dolor de espalda crónico. Él asumió que estaba buscando medicamentos para el dolor y me rechazó sin un examen adecuado. Resultó que tenía una hernia de disco que requirió cirugía. Hace 2 años, fui al dentista con dolor de dientes severo. La recepcionista me preguntó si podía pagar antes de que me dejaran ver al dentista. Tenía una infección seria que podría haber puesto en peligro mi vida si no se trataba. Y ahora esto, un doctor que me miró y decidió sin evidencia que no valía su tiempo o atención. ¿Qué pasó después de que él la descartó? Esperé con mi hija en el área de espera. El dolor empeoraba, y entonces, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la UCI con cables y tubos por todas partes. Sandra, la enfermera, me dijo después que había tenido un paro cardíaco, que había estado muerta clínicamente durante 2 minutos, que solo sobreviví porque ella insistió en mantenerme monitoreada a pesar de lo que el doctor había dicho. ¿Cuándo se dio cuenta el hospital de quién era usted? Rosa sonrió amargamente. Al día siguiente, alguien del departamento de desarrollo vino a mi habitación. Todo sonrisas y disculpas. Me dijeron cuánto apreciaban mis donaciones, cuán importante era yo para el hospital, cuán lamentable era que hubiera habido un malentendido. Les dije que no había sido un malentendido, había sido negligencia, había sido discriminación, y que la única razón por la que ahora estaban siendo amables era porque se habían dado cuenta de que tenía dinero. Vino el doctor Patterson a disculparse. Sí, 2 días después del incidente, entró a mi habitación luciendo miserable. Comenzó con una disculpa elaborada sobre cómo había estado bajo mucho estrés, cómo había cometido un error de juicio, cómo lamentaba profundamente lo que había pasado. Aceptó su disculpa. Le hice una pregunta. Le pregunté, ¿se está disculpando porque casi me dejó morir, o porque se enteró de que soy donante del hospital? No pudo responder, solo se quedó allí, mirando al suelo. Le dije que había tratado con discriminación toda mi vida, que había construido mi empresa desde cero, limpiando oficinas por las noches mientras criaba a 3 hijos sola, que había trabajado más duro que la mayoría de las personas pudieran imaginar para llegar a donde estoy. Y le dije que durante todo ese tiempo había enfrentado personas que me miraban y solo veían a una mujer latina pobre, que nunca se molestaron en preguntar quién era yo realmente, qué había logrado, qué valía. Y honestamente, no sé si lloraba por lo que me había hecho o porque su carrera estaba en peligro. Durante los siguientes días, Dominic investigó más. Habló con otros empleados del hospital que confirmaron que Patterson tenía un historial de tratar a pacientes de bajos ingresos y pacientes de color con menos urgencia que a pacientes blancos acomodados. También investigó los registros de donaciones de Rosa. Todo era verdad. Más de $3 millones durante 15 años, todo dado discretamente, sin buscar reconocimiento público o nombrar derechos. Dominic también descubrió algo más. Rosa había donado de manera anónima los fondos para pagar las cuentas médicas de docenas de pacientes que no podían pagar. Había establecido un fondo para ayudar a inmigrantes que necesitaban atención médica pero tenían miedo de buscarla. Cuando Dominic publicó la historia, la tituló «La filántropa que casi murió por prejuicio, cuando los doctores juzgan antes de tratar». La respuesta fue masiva. El artículo se volvió viral en comunidades médicas y latinas. Organizaciones de salud lo compartieron como un ejemplo de por qué el entrenamiento sobre prejuicio implícito es crucial. Y crucialmente,
cientos de pacientes latinos comenzaron a compartir sus propias historias de ser descartados o maltratados en entornos médicos. 2 semanas después de que se publicara el artículo, el hospital anunció cambios significativos. El Dr. Patterson fue suspendido pendiente de revisión y eventualmente aceptó renunciar. Se implementaría entrenamiento obligatorio sobre competencia cultural para todo el personal médico. Se crearía un defensor del paciente específicamente para ayudar a pacientes de comunidades marginadas a navegar el sistema de salud. Y se establecería un panel de revisión para examinar casos donde pacientes de color habían sido dados de alta prematuramente o no habían recibido atención apropiada. Pero para Dominic, el momento más significativo vino 3 semanas después del incidente, en un evento especial organizado por el hospital. Rosa Hernández, ahora completamente recuperada, había sido invitada a dar un discurso en la inauguración del nuevo Centro de Equidad en Salud Rosa Hernández, financiado con su última donación de $1 millón. No quería que mi nombre estuviera en este centro, comenzó Rosa, de pie en el podio frente a una audiencia llena de personal médico, pacientes y líderes comunitarios. Pero el hospital insistió, y finalmente acepté por una razón, para que cada vez que alguien vea este nombre, recuerde que la persona que casi murió en su sala de emergencias es la misma persona que donó millones para ayudar a otros. Espero que ese recordatorio haga que alguien lo piense 2 veces antes de juzgar a un paciente por su apariencia. Antes de asumir que alguien no merece su tiempo completo y atención porque no se ven rico o importante. Rosa hizo una pausa, sus ojos escaneando la audiencia. Pero más importante, quiero que este centro represente algo más grande que mi experiencia personal. Quiero que represente un compromiso de tratar a cada paciente, sin importar su origen o medios financieros, con la misma dignidad y urgencia. Porque en el momento en que alguien llega a un hospital con dolor, con miedo, necesitando ayuda, su valor no debería ser determinado por su cuenta bancaria, su apellido o el color de su piel. Su valor viene de ser humano. El auditorio se puso de pie aplaudiendo. Dominic vio lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia, particularmente entre el personal latino del hospital. Después del evento, una mujer joven se acercó a Rosa. Señora Hernández, soy la Dra. Carmen Flores, residente de Medicina Interna. Solo quería agradecerle por hablar, por negarse a quedarse callada sobre lo que pasó. ¿Por qué es importante para ti?, preguntó Rosa. Porque yo también he experimentado esto. Como residente latina, constantemente soy confundida con técnica de laboratorio, intérprete o incluso personal de limpieza. Los pacientes piden ver a un doctor real. Los médicos asistentes cuestionan mis evaluaciones, y hasta escuchar su historia, pensaba que solo tenía que aguantar, que quejarme me haría parecer difícil o demasiado sensible. Pero usted me mostró que hablar no es ser difícil, es exigir el respeto que merecemos. Rosa tomó las manos de la joven doctora. Carmen, la medicina necesita personas como tú. No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Y cuando veas a pacientes que se parecen a nosotras siendo tratados mal, defiéndelos. Sé la doctora que me habría salvado la vida antes de que mi corazón se detuviera. 6 meses después del incidente, Dominic recibió una invitación a una ceremonia especial. Sandra Martínez, la enfermera que había insistido en monitorear a Rosa a pesar de las objeciones del Dr. Patterson, estaba recibiendo el premio Heroína de la Salud del Año. Sandra literalmente salvó mi vida, dijo Rosa en su discurso de presentación. Cuando un doctor me descartó, ella confió en su capacitación, su instinto y su humanidad básica. Se negó a dejarme morir solo porque alguien más no pensaba que valía la pena salvar. Y eso es lo que el cuidado de la salud debería ser. No se trata de las credenciales más impresionantes o los procedimientos más avanzados. Se trata de ver a cada persona frente a ti como alguien digno de tu mejor esfuerzo. Después de la ceremonia, Dominic se acercó a Rosa. ¿Cómo te sientes 6 meses después? Rosa sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Físicamente estoy bien, el corazón se ha recuperado, pero emocionalmente sigo procesando todo. Sigo pensando en cuántas personas mueren porque doctores como Patterson hacen suposiciones, cuántas vidas se pierden por prejuicio. ¿Por eso sigues donando? Por eso sigo donando, porque cada dólar que doy, cada programa que financio, es una oportunidad de salvar a alguien que de otro modo sería ignorado. ¿Has pensado en dejar de donar a este hospital? Después de lo que pasó, Rosa negó con la cabeza. No, porque el problema no es solo este hospital, es sistémico, y huir no lo arregla. Quedarme, hablar, exigir cambios, eso es lo que marca la diferencia. Además, agregó con una sonrisa traviesa, ahora tengo una placa enorme con mi nombre en el vestíbulo, difícil para cualquiera olvidar quién soy. 1 año después del incidente, Dominic recibió un correo electrónico de la Dra. Carmen Flores. Querida Dominic, decía, quería actualizarte.
Gracias al Centro de Equidad en Salud de Rosa y al entrenamiento que proporciona, he visto un cambio real en cómo los pacientes latinos son tratados en nuestro hospital. Las tasas de mortalidad para pacientes latinos con eventos cardíacos han disminuido un 32%. Los tiempos de espera han mejorado, y lo más importante, más personal está hablando cuando ven discriminación. La historia de Rosa cambió más que solo un hospital, cambió una cultura, y eso está salvando vidas. Dominic guardó el correo en su colección, porque en algún lugar había una doctora llamada Carmen tratando a cada paciente con dignidad, y en algún lugar había una enfermera llamada Sandra siendo reconocida como la heroína que siempre fue, y en algún lugar había pacientes latinos recibiendo la atención que merecían, y en el centro de todo había una filántropa que se negó a que su casi muerte fuera en vano, porque así es como cambia el mundo, un acto de generosidad continua a la vez, una persona hablando contra la injusticia a la vez, una historia documentada a la vez, y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía, era una contadora de historias, y las historias de dignidad en la atención médica, de generosidad que transforma sistemas, de vidas salvadas por personas que se negaron a mirar hacia otro lado, merecían ser contadas,